Espero que puedan avisarle también a nuestros compañeros, enviarle el link, decirle que se conecten. Lo primero que voy a empezar diciendo es que yo les envié al WhatsApp una lista con los alumnos pendientes. También desde ayer empecé a asignar las pruebas pendientes de estas personas. Así que por favor realícenla porque esta es como la última oportunidad que tienen para poder completar sus notas, porque hay personas que deben 4 o 5 notas, hay otros que solamente deben 1, 2, pero igual. Entonces voy a tener que empezar a rellenar con unos. Entonces la idea es que con esta opción ustedes puedan hacer la prueba y que sea un equivalente por último a las notas. Lo otro que las personas que deben más de 2 notas, ya sea que deban 2, 3, 4, hasta 5 notas, tienen que realizar 2 evaluaciones. Y obviamente la persona que debe solamente una evaluación tiene que hacer una prueba. ¿Ya? Por si abren webclass y ven que tienen 2 pruebas de inglés asignadas, eso significa que usted debe más de una nota. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta hasta el momento con respecto a eso? ¿Ninguna? Ya. Y lo último, al momento que usted abre la prueba, tiene 60 minutos para responderla y va a estar disponible durante toda esta semana, hasta el domingo. Así que hasta el domingo tienen plazo de ponerse al día con las notas de inglés. ¿Ya? Lo otro les voy a mandar por WhatsApp porque no me acuerdo bien si es el 23 o el 24, la prueba de inglés y qué vamos a tener con respecto a esta unidad. De la unidad 3 que es acerca del arte, que tiene que ver con el presente continuo, ¿ya? Para pasar a la segunda parte que vamos a ver también pasado simple. Lo que este video, por ejemplo, tiene algunas oraciones en presente simple, en presente continuo y también en pasado. ¿Ya? Es como un mix de todo lo que hemos visto, más contenido nuevo que lo vamos a ver terminando esta unidad de arte. César, para que deje... Muy bien. Dame un segundito, chiquillos, para compartir Power que les corresponde a ustedes. Ya. Bueno, con el video espero que hayan visto que abajo salían los subtítulos en inglés, era un santiaguino, obviamente, que estaba en Valparaíso. Si alguno ha ido a Valparaíso, obviamente se dio cuenta de que Valparaíso es una zona turística y llama la atención por la cantidad de colores que tiene, la cantidad de grafitis, pintura, como el arte urbano que tiene Valparaíso. Es bien rico en ese aspecto. Entonces, con la unidad de arte, como vimos pintores, escultores, también teníamos que mencionar la parte del street art, que es el arte callejero en este caso, que son personas independientes que tienen su propia visión de cómo plasmar una idea o un pensamiento, una emoción. Era lo que estábamos hablando un poco en esta unidad, de que se refería sobre eso, que al final el arte no tenía una definición muy conceptual o solo una definición, sino que era una expresión dependiendo del artista. ¿Alguna duda o comentario sobre el video que quieran entregar? ¿Ninguna? No. Ya, perfecto. Entonces, el video en el fondo, la idea es que, no sé si me acuerdan mucho, quizás no, cuando les pedí que describieran una imagen en inglés, que tenían que usar there is, there are, y también el who para crear oraciones con presente continuo, son un poco la base para poder describir este tipo de videos. Por ejemplo, si estuviéramos en una clase normal,
y pediría que describieran el video, utilizando los recursos que ya vimos en clases anteriores. Por ejemplo, there is a boy who is explaining the street art. Y ahí yo digo que hay un niño, un chico, quien está explicando en el fondo lo que es el arte callejero, ¿ya? O puedo decir, there are people who are painting the walls, ¿ya? Hay personas que están pintando las murallas. ¿Ya? Eso es como un poco la idea, de ir conectando el presente simple con el there is, there are, más el presente continuo. Y ahora, hoy día vamos a ver las reglas gramaticales del uso de la ing con los verbos en el presente continuo. Spelling rules for verbs in ing forms. ¿Ya? No es como llegar y poner el ing en cada verbo, no. ¿Ya? En la mayoría pasa así, pero hay otras situaciones donde se realiza otro tipo de corrección. Por ejemplo, con los verbos cook, eat, speak, la mayoría que terminan en consonantes, ustedes le agregan el ing. Cuando terminan en Y, también agregamos solamente el ing. ¿Ya? Cuando terminan en vocales como la O, también agregamos el ing. Solo en vocales con la O. Porque acá abajo, por ejemplo, tenemos verbos que terminan con E, que dice drive, cheer, write, que en el fondo no suenan, ¿ya? Están escritas, pero no suenan al momento de pronunciarlas. Entonces, esa E nosotros la eliminamos y agregamos el ing, como es el caso de drive, por ejemplo, elimino esa E y agrego el ing, sería driving. Caso de share, elimino la E, sería sharing. Y en el verbo write también, elimino esa E, digo writing. Eso sería con los verbos que terminan en E. Con estos verbos de acá, de lie, lay, es que es, por ejemplo, hay una vocal antes de la Y en este primer verbo. Entonces eliminan esa vocal y le agregan ing. ¿Ya? Y en este caso, como van a ver dos vocales, se eliminan esas dos vocales y se agrega la Y más el ing. ¿Ya? Son estos dos verbos de acá, casi nunca los van a ver, así que no es algo como tan complejo ni tampoco que tengan que aprenderse todos los verbos, sino que los de uso cotidiano, por ejemplo, son más fáciles. En su mayoría, ustedes lo que tienen que hacer es agregar ing, y cuando vean un verbo con E, por ejemplo, en este caso, consonante más la E, tienen que eliminar esa E y agregar ing. ¿Ya? Aquí también con los verbos que empiezan consonante, consonante, vocal, consonante, se agrega la última consonante. Por ejemplo, el verbo put. Tenemos consonante, que es la P, la vocal, que es la U, la T, una consonante. Usted agrega la última consonante, en este caso, que sería la T, y el ing. El verbo swim también tiene vocal, tiene consonante, consonante, vocal, consonante. Se agrega la última consonante más el ing. ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos, con respecto a las formas? Esto es importante que lo sepan porque, por ejemplo, con el verbo run, si ustedes ponen running, pero con una N, va a estar mal escrito. Aunque tenga el ing, porque el verbo run también es consonante, vocal, consonante, se agrega la última consonante más el ing. ¿Ya? Y esa regla se aplica para hartas cosas, por ejemplo, cuando vemos los comparativos, los superlativos, cuando vemos reglas gramaticales de presente simple también, son como las mismas reglas, solo que cambian quizás los finales. ¿Ya? Que a algunas se les va a agregar ed, por ejemplo, a otras se les va a agregar ing, pero en realidad son como las mismas reglas para todos los tiempos verbales. Sigamos entonces. Después dice verbs ending with one E. Por ejemplo, believe, have, live, take, move.
¿ya? Era lo que estábamos viendo aquí, cuando terminan con E. Como esas E no suenan, porque yo no digo believe o have, ni live, digo live, have, believe. La última E no suena, por lo tanto, se elimina solamente. Y ahí es cuando ocurre esto de que agrego el ing sin la E, sin la última E. ¿Ya? Por eso dice E sounds it silent. ¿Por qué? Porque no suena al momento de pronunciarla. Después dice short one syllable verbs ending with consonant, vowel, consonant, que son aquí S, I, T. Sería consonante, vocal, consonante. Double final consonant and add ing. Por ejemplo, el verbo sit, de sentarse, sería sitting con 2 T. El verbo get, que es de tener o de llegar, sería getting también con 2 T. El verbo plan, de planear, le agrego la última N y sería planning con 2 N. Lo que mencionaba anteriormente con run, tenemos también consonante, vocal, consonante, se agrega la última consonante que sería la N, sería running. Y stopped, y stopping con 2 P. Después dice, two or more syllables verbs with consonant, vowel, consonant. ¿Ya? Como por ejemplo aquí, beginning, get, regret, perdón, begin, forget, regret, admit y upset. Aquí también se produce lo mismo que acá. ¿Ya? Me fijo que en la última parte está consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, 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 vocal, consonante y así. Entonces, ¿qué hago? También agrego la última consonante. Por ejemplo, begin, beginning con 2 N. Forget, de olvidar, sería forgetting con una T extra. Regret, perdonar, sería regretting con 2 T. Admit, admitting con 2 T. Upset, upsetting con 2 T. ¿Ya? Se agrega entonces en estos dos casos la última consonante. Y la última, que dice verbs ending in. La IE, en nuestro caso. Ya que sería la IE en inglés. Como por ejemplo, die, lie, tie. En estos casos, esta combinación, cuando aparezcan estos verbos con la consonante y estas dos vocales, que sería la I y la E, ustedes eliminan la I y la E y agregan solamente la Y más el ING. Por ejemplo, die sería dying, lie sería lying, tie sería time. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento con las reglas gramaticales de cómo agregar el ING? Esto es súper importante, chicos, porque la siguiente prueba se va a basar sobre todo en esta parte de las reglas gramaticales. ¿Ya? Todos los verbos que estamos viendo acá van a aparecer en la prueba. Que tenemos, no sé si el 22, o sea, el 23 o el 24. Entonces, si no entienden algo, pregunten ahora para poder aclarar la duda, porque ahora vamos a pasar al ejercicio, ¿ya? De aplicación de estas reglas gramaticales. ¿Alguna duda, consulta? Bien, perfecto. Entonces, sigamos. Bien, vamos a tomar algunos verbos de la tabla anterior. Vamos a poner, por ejemplo, live, run, fly,
Ya. Necesito una oración en afirmativo con el verbo cook. Por ejemplo, pongo she is cooking. ¿Cómo sería eso en negativo? Me escriben en el chat, por favor, la respuesta. Si yo digo she is cooking, ¿cómo puedo hacer la negación de she is cooking? Isn't. Perfecto. She isn't, entonces, cooking. ¿Y cómo sería la pregunta? Is she? Is she cooking? ¿Cierto? Perfecto. Ahora con el verbo believe. ¿Qué tendría que ir primero para crear una oración en afirmativo con el verbo believe? Believe significa creer. Por ejemplo, el pronombre va primero, después el verbo be y después el verbo con ing. Pero ¿cómo sería con ing? Sería así. ¿Está bien escrito este verbo? Con ing. Hay que sacar la E. ¿Qué tengo que hacer entonces? Sacar la E que está antes de la I. Perfecto, ¿cierto? Believing. They are believing in you, por ejemplo. Ellos están creyendo en ti. Después, lo otro se mantiene entonces. They aren't, en este caso. Y cuando es pregunta, primero el verbo be, después el pronombre y el resto queda igual. Con el signo de pregunta, por favor. Que no se le olvide eso en las pruebas. Después, tenemos el verbo lie, que es mentir. Hagan una oración a ustedes con el verbo lie, siguiendo la estructura en afirmativo, negativo y pregunta. Lie significa mentir. Me escriban en el chat. Profe, no la escuché. Que les estoy diciendo que escriban, siguiendo el ejemplo ahí en afirmativo, negativo y pregunta, con el verbo lie. Oraciones con el verbo lie. En presente continuo, aplicando la regla que vimos anteriormente en las tres formas. Pueden escribir en el chat. Eso necesito que escriban en el chat. ¿Cómo ustedes harían una oración si yo pongo ese verbo en una prueba? ¿Cómo resolverían ustedes esa pregunta? Acuérdense que acá están las reglas gramaticales. ¿Qué pasaba cuando terminaban así? Sáquenle una foto, chiquillos, a las reglas gramaticales porque yo voy a usar todos estos verbos en la prueba. Sí. ¿Cómo quedaría entonces María Pacheco? ¿Cómo quedaría según tú esa oración? Ya, pero hace la oración en afirmativo. ¿Cómo sería una oración en afirmativo en presente continuo? Ya tiene el verbo listo. Ocupa cualquier pronombre. Tiene el pronombre you, we, he, she, it. O el Jeremy. Cualquiera. Los que están en clase, si no están durmiendo, que empiecen a escribir una oración. He is casi cerca a Carolina. Estábamos súper bien, solo que hay una I que está de más ahí. Pero mira. Y te voy a mostrar cuál es. He is
Aquí. Acuérdense que cuando existe esta combinación de la I y la E, ¿ya? Se elimina la I y la E y se agrega una Y más el ING. ¿Ya? Entonces, ya teniendo la afirmativa, el resto es fácil, porque lo niego. He isn't lying. ¿Ya? Y después como pregunta, is he lying? ¿Ya? Y agrego ahí el signo de pregunta final. Con el verbo run, esta le hicimos la clase pasada, pusieron ejercicios sobre eso, las clases también. Debería ser fácil, o sea, todos deberían poder hacer una oración con el verbo run en presente continuo. Necesito que escriban en el chat, chiquillos. Por ejemplo, el Benjamín Valdebenito, la Carla Urrutia, el Christopher Hernández, la Constanza Lobos, Ignacio Salinas, José Patricio. She is running, perfecto. Y ahí él agregó otra N. ¿Por qué? Porque el verbo era consonante, vocal, consonante y se agrega la última consonante. ¿Ya? Entonces, después de eso, si ustedes hacen la primera, ya tienen lista la negación y también la pregunta. Is she running, por ejemplo, on the park? ¿Ya? Entonces, esas son las reglas gramaticales, chiquillos. Es como así se aplican al momento de poner ing, ¿ya? Para que se fijen cuando el verbo termina en e, cuando el verbo es una consonante más dos vocales y que esas dos vocales sean la i y la e, se elimina, se agrega un y más el ing, como en este caso, ¿ya? Para que tengan ojo ahí con eso. Cuando los verbos son consonante, vocal, consonante, se agrega la última consonante, como en el caso de run, ¿ya? Eso es un poco la idea de esta clase, que vayan ahí viendo cómo se aplican las reglas del ing. Entonces a mí me gustaría que pudieran sacar una foto de esto, porque acá aparecen todas las reglas que son para el ing. Si usted se aprende esto, no va a cometer errores gramaticales o de ortografía cuando escriba el ing en los verbos. ¿Ya? Les dejo ahí por si alguien quiere tomar una foto, después lo puede compartir en el grupo de WhatsApp del curso. Y aquí estaría la aplicación. Recuerde que haciendo una de estas oraciones, con esa misma usted puede crear una afirmación y una pregunta. ¿Ya? En la parte del desarrollo, cuando yo le pida realice una oración negativa en presente continuo con el verbo lie. Y ahí tiene que aplicar la regla gramatical, también aplicar la estructura del negativo, que es con el isn't, o el aren't, o el am not, dependiendo del pronombre que usted escoja. Lo mismo con las preguntas, recuerden que el verbo be va al comienzo, luego el pronombre, y luego el siguiente va a ser el verbo con ing. Y ese verbo con ing, de acuerdo a lo que yo diga, por ejemplo, les pongo el verbo believe. Usted va a tener que eliminar la última E y agregar el ing. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta hasta el momento, chiquillos? Con respecto a la clase. ¿No? Ya, acuérdense que tienen esta semana para las personas que deben nota de ponerse al día, hasta el domingo. Ya, y recuerde que si abre la prueba no va a quedar eternamente abierta, o sea, son 60 minutos que tiene para contestar esa prueba. Vuelvo a repetir, y si tiene 2 evaluaciones de inglés, eso quiere decir que usted debe más de 2 notas, ¿ya? Eso, chiquillos, sería por hoy. Que estén bien, cuídense mucho.
Así que, profesor César, estamos listos.